Buenas. Los que yo les venía a presentar hoy es un estudio que hizo Deloitte a fines del año pasado. Un poco es para contarles cómo transitan los millennials la vida laboral. Y de la manera que ellos transitan es cómo nos van a obligar a nosotros también a comunicarnos y a su vez a retenerlos y reclutarlos, ¿sí? Un poco para ponerlos en contexto, porque las generaciones siempre están en contexto. Hoy tenemos conviviendo 4 generaciones en el ámbito laboral. Los tradicionalistas en realidad ya se están retirando, nos quedan las últimas partes, pero sí tenemos a los baby boomers, la generación X y la generación Y. La generación Y son los hijos de los baby boomers, por eso solo un dato simpático, que cuando nosotros escuchamos ciertas quejas o ciertas características que no nos gustan de la generación Y, la realidad es que nosotros somos sus hijos. O sea, en el ámbito laboral nos comportamos como nos comportamos en casa y como nos crían es como vamos a hacer también en el trabajo. A mí me va a pasar también con mi hija de 6 de la manera que lo estamos criando. Pero pensemos eso, cuando nos quejamos en el trabajo de alguien es porque nosotros estamos haciendo lo mismo. ¿Cuál es el contexto en el que surge la generación Y? Esto en realidad más que nada es para contarles que las generaciones surgen en un contexto, en general una empieza y tienen ciertos hitos, pero ¿dónde está la generación Y? La generación Y es una generación totalmente global. En el mundo vivió el tema de la tecnología, las redes sociales, Facebook, Internet, pero también vivió el tema de las grandes caídas de las empresas por temas éticos, caídas de grandes corporaciones. En Argentina crecieron siempre en democracia, pero a su vez de crecer en democracia vivieron la hiperinflación, también vivimos atentados, vimos la crisis del 2001 y vieron cómo sus padres que tanto han trabajado tan duro, muchos han perdido los trabajos. Entonces también cuando nos preguntamos por qué descreen de las instituciones formales o por qué descreen de la formalidad, también tenemos que estar viendo su historia. ¿Cuáles son las características de la generación Y? Nacieron en el 81 y 95, valoran la diversidad en todo sentido. Esta es de las que hay hasta ahora la generación más multicultural que existe. Pueden trabajar con cualquier persona, con cualquier género, con cualquier jerarquía y en cualquier país y estar en una oficina hablando con 5 lugares en el mundo distinto o más. Son pragmáticos, valoran la autonomía y necesitan la inmediatez. Acá lo que estamos tratando de sacar de vuelta es el tema de la administración por objetivos y la gestión por objetivos que realmente tenemos, y no por el cumplimiento de un horario, ni una oficina formal, ni mucho menos. Gestionan su tiempo de manera de poder hacer lo que les gusta. La generación Y no vive, trabaja para que le dé un sustento para vivir, no vive para trabajar como generaciones anteriores. Esto significa que ellos les gusta su vida privada, pueden trabajar durante un año y después viajar y después retomar. Lo que ellos buscan es un sustento. Aprecian el buen clima, las buenas relaciones, la informalidad y la participación. ¿Qué significa esto? Es que la verdad que las jerarquías ya no van más en las empresas. Lo que ellos respetan de un jefe no es solo una jerarquía, sino que respetan su conocimiento, que puedan trabajar y que esas personas también los respete y puedan conocer realmente su opinión y aprender de ellos todo el tiempo. En el momento que ya no lo aprenden más, van a otro lado. El compromiso y la responsabilidad surgen cuando le encuentran un sentido a lo que hace. Y eso es un poco lo que estamos hablando acá, lo que vimos en el transcurso de la mañana y lo que también nos llamó un poco de la atención del último estudio que hizo Deloitte. Lo que buscan es un propósito. Ellos lo que hacen, lo hacen y lo quieren hacer por algo. No lo hacen por el solo hecho de trabajar. Para meternos ya específicamente en los resultados del estudio, les cuento que Deloitte hizo 7.800 entrevistas online a fines del año pasado, a todos nacidos después de enero del 83, títulos de grado, empleados full time. El 74% trabaja en compañías de más de 1.000 empleados. El 78% son empleados del sector privado y Argentina tiene un corte para 300 participantes. El detalle que tenemos que ver acá es, cuando hablamos de la generación Y, estamos hablando, con estas características por lo menos, ¿no?, de una franja etaria, pero también estamos hablando de gente que está altamente educada. Los padres le dieron todo para que puedan estar educados y puedan de hecho competir después en la vida laboral. Estamos hablando de gente que está trabajando con las redes sociales, con lo cual cuando la otra vez me preguntaban en una presentación es, bueno, pero entonces todos son generación Y. Estamos hablando de generación Y dentro de un contexto. Obviamente por rango etario deberían ser, pero en nuestro país incluso hay lugares, en nuestro país y en otros países, hay regiones donde todo esto no alcanza. No significa que no sean generación Y, sino que no van a compartir quizás las mismas características.
el estudio estuvo formado en estos 4 pilares, que es cómo operan las empresas, cuál es su impacto en la sociedad, cuáles son las características de los líderes efectivos y los términos de liderazgo. Yendo a la primera parte es, en general, los millennials piensan que el impacto en la sociedad y las empresas se están desenvolviendo bien. Ahí tenemos los cortes para las distintas regiones, pero más o menos los números que en general son similares. Ahora, cuando vemos después, ahí lo que vemos es el gap entre lo que es el impacto. ¿Qué es lo que el millennial cree que es y qué es lo que debe ser? Si ustedes ven abajo los circulitos verdes piensan generalmente que las empresas son buenas en crear riqueza, producir bienes y servicios. Están parejos también en temas de generar rentabilidad, eficiencia y liderazgo. Ahora, si nos vamos al otro pilar, ¿qué es lo que ellos creen que debería ser y en lo que tenemos una oportunidad de mejora o creen que estamos fallando? Como una de las principales diferencias que tenemos es la mejora de la sociedad. Otro de los puntos que tenemos es mejorar las habilidades, generar empleo, proteger el medio ambiente e impulsar la innovación. Con lo cual, lo que ellos nos están queriendo decir es, no tienen una mirada naif, o sea, las empresas tienen que estar para generar riqueza, pero a la vez les están exigiendo un plus, les están exigiendo mucho más de lo que hoy les están dando. Este es el mismo corte, pero ya ahí tenemos a nuestro país con las mismas frases. Nuestro país muchas veces se comporta en forma rara porque tenemos como un alto nivel de educación y muchas veces nos comportamos más parecidos a los que son los países desarrollados, más que quizás a los que es el resto de Latinoamérica. Yendo más a los términos de liderazgo es, ¿cuáles son las características para ellos de una organización líder? Y fíjense que en los primeros, recién el tema de éxito financiero y ventas está en tercer lugar. Para ellos, una organización líder es una organización que genera un impacto positivo en la sociedad, que crea productos innovadores y tiene un buen trato a sus empleados. De vuelta, no sacamos del ámbito el tema de las riquezas. Lo que estamos pidiendo es otras cosas por las que ellos deciden trabajar. Deciden trabajar y no se olviden que también son clientes de lo que ellos van a estar trabajando después y van a estar comprando. ¿Cuáles son las características para ellos de un líder exitoso? Acá también tenemos un corte de género. La realidad es que no es diferencial, más o menos que puede ser, que siempre dicen que las mujeres tienden a ser más soft que los hombres. La realidad, como ven ahí, los números nos dan más o menos similares, con lo cual no es un diferencial para nosotros. Pero si se fijan, los puntos más arriba que tenemos son inspirador, pensamiento estratégico, habilidades personales, que sea entusiasta, visionario, carismático. Bueno, todos esos temas más soft, menos el último que es alto perfil. Esto también es una diferencia a las generaciones anteriores, donde el ejecutivo era el número 1 y tenía un perfil alto. Acá lo que se está exigiendo es otra cosa. Lo que se está exigiendo es un líder más cercano. Un líder con el que puedan hablar, con el que puedan identificarse y con el que puedan discutir. Los chicos de la generación, o no tan chicos, porque ya están alrededor de los 30, lo que están pidiendo es la discusión. Ellos quieren discutir y no quieren que les exijan las cosas. Quieren entender el por qué lo están haciendo. En este caso lo que estamos mostrando acá es, si ustedes ven, tenemos en color azul cuáles son las prioridades de los millennials, de los ejecutivos, y en color celeste cuáles son las de las millennials. Esto significa ¿qué es lo que piensa un millennial de la generación Y de cuáles son las prioridades de los ejecutivos? Y en celeste está qué es lo que ellos harían o cuáles serían sus prioridades si ellos estuvieran ocupando ese lugar. Y de vuelta, las diferencias vemos. ¿Cuáles para ellos los ejecutivos son muy buenos? Es en cumplir las metas financieras del corto plazo y obtener recompensas de crecimiento personal. Ahora, si nos vamos directamente al otro punto, ¿dónde ellos trabajarían si estuvieran en ese lugar? Es en el bienestar del empleado, el crecimiento y desarrollo, contribuir positivamente a la sociedad y asegurar el futuro de la organización a largo plazo. Esto no significa que hoy los ejecutivos no lo están haciendo, significa que hoy los chicos no lo están viendo que se esté haciendo. No es que el gap está en temas de percepción, no en temas de acción en sí. Pero para lo que vemos ahí es que tenemos la verdad que tenemos una oportunidad de mejora. Cuando acá estamos hablando en términos literarios de líderes, es del día a día. Tenemos nosotros que mejorar la relación y cómo nos mostramos hacia ellos. Viendo acá las diferencias de convertirse en un líder y alcanzar puestos ejecutivos. ¿Esto qué significa? Convertirse en un líder es ser el número 1 de una empresa. Alcanzar puestos ejecutivos es ir ascendiendo. Fíjense que convertirse en líder en general, salvo en Latinoamérica, es más bajo que alcanzar un puesto ejecutivo. Acá lo que sacamos es el término de empleabilidad.
Las personas de la generación Y, a partir también de las que vienen, no quieren estar en una misma empresa por mucho tiempo. De hecho, se piensa que una persona de la generación Y, al final de su carrera laboral, va a pasar por 14 trabajos, cuando en la generación X podrían ser 5 y 6, sin ni hablar de las anteriores, que quizás era 1. Con lo cual, acá estamos hablando del término de empleabilidad. ¿Qué es lo que valgo yo para el ambiente laboral, no para una misma carrera? Y lo que sale también acá, que tiene esta generación muy fuerte, es el tema de ser autónomos. Ellos muchas veces usan el trabajo también para formarse, para tener su propia empresa. Por eso la realidad es que también hoy vemos muchos empresarios jóvenes y muchos, digamos, que trabajan en forma independiente. Sí quieren ascender, no es que no les gusta, no les interesa la carrera, pero van haciendo carreras más laterales y van, digamos, su tema de ascenso y de éxito en términos laborales no es tener un puesto superior. No les importa tanto el dinero. Este también es otro tema que desde mi parte de recursos humanos nos da para pensar. ¿Cómo hacíamos antes para retener o para atraer a una persona? Era, vos no sé, venía a hablar que se quería ir y tenías un tema de él, le dabas más plata. Hoy la verdad que no es un tema que esta generación esté comprando. Compra a las empresas por muchas más cosas que solo sea dinero. Con lo cual, cuando nosotros pensamos en nuestro paquete de recompensas o de beneficios, ese es uno de los tantos, pero ni siquiera es el más importante para ellos. Como temas de conclusión del estudio el 83% piensa que los negocios están impactando positivamente. El 77% de los millennials piensa que el propósito de la compañía es una de las razones por las cuales se elige trabajar. Y esto era un poco de lo que venían hablando antes. 7 o casi 8 de cada 10 elige la empresa por cuál es su misión y cuál es su impacto en la sociedad. Cuando nosotros empezamos a trabajar, las empresas tenían una misión y una visión que realmente no es que no nos importaba, sino que no las conocíamos. Hoy es uno de los términos por los cuales los chicos están eligiendo trabajar en una compañía. El 54%, o sea, la mitad, un poquito más de la mitad, es optimista de la situación económica que van a vivir los países y las empresas. Ahora, el 47% piensa que el mejorar la sociedad tiene que ser un propósito de los negocios. Ahora, cuando vemos lo que los cumple, baja al 38%. De vuelta, ¿qué significa ese 38%? No significa que no se esté haciendo, significa que no lo estamos comunicando o que no está llegando, que todavía tenemos una oportunidad de mejora muy grande para trabajar en ese nivel. ¿Cuál es el impacto que tenemos nosotros en la sociedad y cómo se lo estamos comunicando a los chicos que van a venir a trabajar? Por último, para cerrar esto, es por qué también estamos trabajando en esto y por si pensamos que va a ser una moda, va a venir para quedarse, y también es algo que venimos escuchando. Las próximas generaciones que vienen, la próxima generación que viene, que es la generación Z. Si la generación Y tenía una expresión de deseo que venía a hacer un impacto y que venía a trabajar y que venía a cambiar el mundo, la Z no tiene chance, la Z lo viene a hacer, vienen con mucho más voluntad. ¿Por qué nosotros no tenemos que adelantar a eso? Porque tenemos que aprovechar el potencial de los chicos que vienen. Tenemos que aprovechar el potencial, tenemos que aprovechar también la voluntad que ellos tienen, y en eso tenemos que subirnos nosotros. La idea de esto es un poco de lo que nosotros les queríamos venir a contar, es cómo aprovechamos el talento para lo que se viene y para que podamos profundizar lo que estamos haciendo hoy, que por lo que vi ya están avanzados, pero para que profundicemos el talento y aprovechémoslo. Muchas gracias.